Buenas noches a todos los amigos, seguidores de Historia GT. Les damos la cordial bienvenida a nuestra transmisión de cada jueves. El día de hoy vamos a tener a un invitado especial, que es el licenciado Salvador Montúfar, miembro de nuestra familia de Historia GT, con un tema relacionado siempre con la Revolución de 1944, que es nuestra manera de conmemorar esta gesta revolucionaria. Entonces, le doy la lectura a la amplia hoja de vida del licenciado Salvador Montúfar. Él es maestro de educación primaria, profesor en enseñanza media, es licenciado en Historia y Ciencias Sociales por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Durante más de 35 años se ha desempeñado como docente en los diferentes niveles educativos. Es profesor del Colegio Alemán de Guatemala, es profesor titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace más de 25 años. Ha sido autor y coautor de 30 libros de texto en ciencias sociales para los niveles de primaria y superior. Es cofundador de la plataforma digital Historia GT, cuyo propósito es contribuir a la investigación y promoción y la difusión de la historia en Guatemala, así como su enseñanza. Es creador del canal de YouTube El Profe de Historia GT, en el que presenta videos sobre la historia de Guatemala y que nos ayuda a entender de una manera distinta la historia de Guatemala, de una manera más científica. Sus intereses de investigación se orientan a la historia de los pueblos originarios de Guatemala y el fenómeno del anticomunismo guatemalteco. Actualmente es coordinador de la carrera de profesorado en enseñanza media de Historia y Ciencias Sociales del Plan Sabatino de nuestra querida Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que sin más, le damos la bienvenida, Salva. Él ha sido profesor de todos los que estamos en el colectivo Historia GT, así que bienvenido el día de hoy con su ponencia titulada La vigencia del discurso anticomunista en Guatemala hoy. Bienvenido, Salvador. Buenas noches, muchas gracias por la bienvenida, querida Loren. Agradezco al público que se hace presente en esta cita de los días jueves por la noche. Ya hoy estamos arribando a la conferencia número 35. Cuando empezamos en el mes de marzo no nos imaginábamos que íbamos a llegar tan lejos, y ahora en el mes de octubre la tradición es que el grupo que integra el grupo Historia GT presente sus hallazgos de investigación y se socialicen sus proyectos para conmemorar esta gesta revolucionaria y al mismo tiempo el aniversario de Historia GT. Así que yo agradezco esta invitación del colectivo y también al público. Cada jueves se reúne con nosotros. Vamos a platicar un poco de un tema que es pues claramente importante. Voy a empezar por el tema de la pantalla. Muchas gracias. Ahora, el tema es que 1954 es cierto que hay que verlo en una perspectiva global, porque ahora que acabamos de conmemorar el aniversario número 76 de la Revolución de Octubre, es un momento crucial también para entender el proyecto completo, porque la revolución es un movimiento de 10 años, como sabemos, y tanto es interesante saber cómo comenzó, es decir, el 20 de octubre, como la forma en que finalizó este proyecto en 1954. Todos los sectores progresistas de este país, hoy por hoy, debemos regresar a estudiar este discurso del anticomunismo, porque lo que ocurre en 1954 no se queda ahí en 1954. Evidentemente es un discurso que traspasa ese año y que llega hasta nosotros. Más de 60 años después tenemos evidencias de que ese discurso anticomunista, tal vez con otros matices y otros contextos, sigue presente en la sociedad guatemalteca. Por lo tanto, el objetivo de esta conferencia principalmente es eso, analizar cómo ese discurso anticomunista que existe en Guatemala, no solo de 1954, sino como veremos de más larga data, atraviesa los siglos, las décadas y llega al siglo XXI disfrazado de otras formas, pero ahí llega. De tal manera que planteamos la idea, esto no es nada nuevo, por supuesto no me lo estoy inventando, hay estudios, por ejemplo, en la Escuela de Historia, en el Instituto de Investigaciones, hay varios colegas que han estado investigando este tema, y lo que hacen es plantear que este discurso es muy antiguo, que por ejemplo ya a principios del siglo XX se puede vislumbrar
muy claramente, con bastante y meridiana transparencia y claridad, de afanidad, esa presencia de ese discurso anticomunista. ¿Por qué ese discurso anticomunista? Habría que regresar un poco a que en ese momento, principios del siglo XX, acababa de triunfar la revolución bolchevique en Rusia y en las primeras décadas del siglo XX se establece el primer país socialista del mundo. Cuando hablamos del primer país socialista del mundo, claro está, estamos hablando del primer país de socialismo real, que es la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logra su revolución socialista y esto es una gran impronta porque resulta que en muchos países hay un temor de que algo parecido ocurra y esto llena de temores y de miedos a las élites, por ejemplo, en Guatemala. Tan es así que cuando aparece el siglo XX, en los primeros albores del siglo XX, en estas latitudes, como sabemos muy bien, está gobernando Manuel Estrada Cabrera. Las primeras 2 décadas justamente son del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Y en ese mismo momento aparece el primer movimiento sindical y obrero en Guatemala. Era un movimiento débil, era un movimiento conformado básicamente por artesanos, porque todavía el desarrollo del capitalismo industrial y fabril en Guatemala era muy rudimentario. Es decir, no teníamos una clase proletaria organizada, ni mucho menos, sino algunos trabajadores individuales, como menciono, los artesanos, empezaron a organizarse. Pero ya en el momento en que ellos se organizan en sus ligas obreras, aparece ese discurso anticomunista. Se les empieza a señalar a todo aquel que se organiza para defender derechos que es simplemente un comunista. Ahí está el germen de ese discurso anticomunista que llamamos nosotros de larga data, que tiene ya más de un siglo de existencia en nuestro país. Por ejemplo, un líder como Silverio Ortiz, un líder obrero que luchó en las gestas de 1920 y que incluso llegó a luchar también hacia 1944, fue tildado simplemente de comunista. Una persona que simplemente estaba tratando de organizar al sector obrero, al sector artesanal de aquella época. Al final se le señaló como un gran comunista, cuando no existían esos nexos para nada con partidos comunistas de otras latitudes. Así las cosas, porque voy a hacer un recorrido muy rápido de estos antecedentes. Resulta que llega obviamente un personaje fundamental en la historia de Guatemala, el presidente Jorge Ubico, quien gobernó de 1931 a 1944. No vamos a profundizar, por supuesto, en la figura de Jorge Ubico, sino en lo que representó para el concepto del anticomunismo. Jorge Ubico Castañeda tenía varias fobias. Los biógrafos, los historiadores, hemos estudiado bastante esta figura. Es probablemente una de las figuras más investigadas de la historia nacional. Y una de las conclusiones es que dentro de esas fobias que tenía el presidente Jorge Ubico, justamente era el comunismo. Todo lo que fuera el movimiento de intelectuales, el movimiento de organización sindical, él lo miraba como una fobia, como un temor muy grande, y siempre en sus discursos y en la vida práctica estuvo en contra de cualquier organización gremial sindical, en contra de los intelectuales, que por cierto era otra de las fobias. Ubico detestaba a los intelectuales y parte de eso era señalar que todo intelectual era por antonomasia comunista. Así que sus 14 años se dedicó con ese discurso rabioso anticomunista a silenciar cualquier movimiento sindical, cualquier movimiento obrero, y fueron años oscuros para la organización sindical popular, porque ese discurso estaba permeado por una dictadura que era ferozmente anticomunista. Así las cosas, llega un decenio revolucionario que hemos estado celebrando en estas fechas. Por supuesto, el 20 de octubre es una fecha crucial en la historia moderna de Guatemala. Y dentro de esos 3 momentos históricos que, como sabemos, son la Junta Revolucionaria, después viene el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo y por último el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán.
tenemos que comprender qué está pasando ahí con el discurso anticomunista. Particularmente yo acá estimo que hay una fecha crucial en ese discurso anticomunista. Si bien en tiempos de Manuel Estrada Cabrera, en tiempos de Jorge Ubico, ya existía un discurso anticomunista, acá es interesante ver cómo se replanteó y se revigorizó ese discurso anticomunista. ¿Qué pasó? Hacia el 20 de octubre de 1944, la familia revolucionaria era una sola. Todo el mundo feliz y contento de haber destruido los resabios de la dictadura ubiquista. Como recordamos, Jorge Ubico había renunciado en julio de 1944 y su sucesor, Federico Ponce Báidez, abandonó el cargo justamente gracias a esta gesta cívico-militar de la noche del 19 de octubre y en la mañana del 20 de octubre de 1944. Como decimos, todo el mundo se sentía revolucionario, todos los que votaron a esta dictadura celebraban con bombos y platillos, todos felices y contentos, no había división de derecha, de izquierda, todo el mundo se asumía como revolucionario. Sin embargo, hay un parteaguas, y ese parteaguas, desde mi punto de vista, es la promulgación del Código de Trabajo. Cuando el Código de Trabajo se promulgó el 1 de mayo de 1947, durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo, se acabó la unión de la familia revolucionaria. ¿Por qué? Porque aquí cobra fuerza un discurso anticomunista que estaba guardado y escondido en las luchas del 20 de octubre. Acá vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las discusiones que había, por ejemplo, en el seno del Congreso de la República, antes de que se promulgara el Código de Trabajo, cuando uno lee los periódicos de la época, principalmente La Hora, El Imparcial, ahí lo que uno denota es que hay todo un discurso contra el Código de Trabajo al que se le acusa de tener una inspiración roja o soviética. Las élites de este país, los sectores medios ilustrados en general, los grupos de tendencias de derecha, empiezan a fustigar contra el Código de Trabajo. Y dicen que ese Código de Trabajo fue inspirado por ideas estalinistas, ideas sovietizantes, y definitivamente aquí entendemos que hay un parteaguas. No fue miel en hojuelas para el doctor Juan José Arévalo firmar el Código de Trabajo. Tuvo una fuerte oposición. Afortunadamente para él, los partidos arevalistas hicieron su trabajo en el Congreso y lograron que se aprobara, pero sí había una oposición fuerte y feroz para que no se aprobara el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque, como insisto, se mencionaba que el Código de Trabajo tenía una inspiración totalmente anticomunista. De esa cuenta hay que revisar que no fue lo único por lo que se atacó al gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Por el contrario, sabemos que hubo intentonas para botarlo del poder. Hubo intentos serios de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque se dijo que desde que el doctor Arévalo había firmado la vigencia del Código de Trabajo, estaba haciéndose acompañar por un discurso comunista internacional soviético. Y los años que siguieron hasta que él entregó, fue atacado principalmente por la prensa, principalmente por los grupos de élite, y el doctor Arévalo, quien tenía un gobierno honestamente democrático y lejos de ser un discurso y un gobierno comunista, fue fustigado por estos movimientos de derecha. Obviamente, el gobierno que más va a resentir el discurso anticomunista en carne propia va a ser definitivamente el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. El gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán se comprometió con un programa de gobierno nacionalista, un programa modernizante, un programa demasiado diferente para lo que la sociedad guatemalteca probablemente no estaba preparada.
Obviamente las élites de este país no encontraron en Jacobo Arbenz Guzmán eco a un proyecto modernizante, un proyecto que traía el desarrollo del capitalismo guatemalteco a la versión chapina, sino por lejos de encontrar ese camino al desarrollo. Las élites de Guatemala de ese momento, hacia 1953 y 1954, plantearon ese lema de una película que surgió en los años 90 que se llamaba Los Diablos no Sueñan, al referirse a que un líder como Jacobo Arbenz Guzmán en una república bananera no tenía derecho a soñar. ¿Por qué? Porque esos sueños implicaban cambios profundos en la sociedad guatemalteca. Y definitivamente ese discurso modernizador que, por ejemplo, la semana pasada la colega Lorena Miguel Coronado nos puso en claro cuando habló de los proyectos definitivamente modernizantes del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, tenemos que ver que no fueron vistos como tal. Las élites de este país han sido rabiosamente anticomunistas desde siempre. Y en esa época, hacia 1954, fueron rabiosamente anticomunistas. Hay una imagen que dice más que 1000 palabras, como se ha dicho tanto, y este es el caso del famoso mural de Diego Rivera, Gloriosa Victoria, que representa en una sola imagen lo que ocurrió en Guatemala en 1954. Como sabemos, acá confluyeron dos discursos anticomunistas muy fuertes. El primero, de carácter internacional. El discurso anticomunista al estilo McCarthy, el senador más furibundamente anticomunista que tenía Estados Unidos por aquella época, cuando llegó a oídos de los grandes líderes como Dwight Eisenhower, presidente en esa época de los Estados Unidos, y los famosos hermanos John Foster Dulles, quien era el secretario de Estado, y Allen Dulles, el director de la CIA, es decir, la CIA en los Estados Unidos. Este discurso anticomunista obviamente estaba permeado por la Guerra Fría, que acababa de comenzar. Como sabemos, la Guerra Fría tiene una fecha de nacimiento, que fue 1947. Y Guatemala, básicamente el gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, se inscribe en esa óptica del anticomunismo estadounidense de la Guerra Fría. Para los Estados Unidos, lo que estaba ocurriendo en Guatemala con estos proyectos que hablamos la semana pasada con Lorena Miguel Coronado, estos proyectos de desarrollo industrial, de infraestructura nacionalista y autónoma, fueron vistos como proyectos totalmente comunistas. Y fue así como ya sabemos, ¿no?, que se planifica esa famosa PV Success, que lo que pretende y logra al final de las cansadas es votar al presidente Jacobo Arbenz Guzmán el 27 de junio de 1954. Obviamente el discurso anticomunista aquí en Guatemala, a lo interno, también es replicado por diversos sectores. Las élites principalmente hacen eco de ese discurso anticomunista global que tiene Estados Unidos y no dudan en apoyar una intervención para votar al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Si imaginémonos que las élites estuvieron totalmente de acuerdo con votar a Juan José Arévalo cuando su proyecto era totalmente reformista, ¿cómo no se iban a indignar cuando el presidente Jacobo Arbenz Guzmán se animó a plantear, por ejemplo, el famoso decreto 900, la ley de reforma agraria? Resulta que en ese contexto hay varios sectores y ya dijimos que las élites de esa época se unifican y plantean un discurso totalmente anticomunista. Hemos estudiado en otros momentos y ponencias de nuestros congresos de historia y encuentros nacionales de historiadores análisis de discurso particulares. Tal es el caso del discurso anticomunista de Mariano Rosell Arellano, quien se desempeñaba para aquellos tiempos como arzobispo de Guatemala. Está bien claro el discurso de Mariano Rosell Arellano, es indiscutible el rol que él desempeñó
como líder de la iglesia que en aquellos tiempos era casi monopólica en Guatemala. Acá quienes no eran católicos eran una minoría que no llegaba ni siquiera al 5%. La mayoría de los católicos, la mayoría del país era católica y en general católica practicante. Es decir, que el señor Mariano Rosell y Arellano tenía una feligresía sumamente importante que miraban al monseñor como su pastor. Y el discurso de él fue clave en esta caída, en este derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. Tan es así que tenemos una imagen que utilizamos para difundir esta conferencia de esta noche, porque nos pareció muy impactante, dado que la Grey Católica guatemalteca tenía por aquellos tiempos un icono, y para muchos católicos aún lo es, como lo es el Cristo Negro de Esquipulas, y por supuesto su basílica. Y esa imagen que tenemos ahí en este momento, lo que nos está expresando es cómo el discurso anticomunista se traslada a la vida real. Porque ahí tenemos mercenarios de las tropas que ingresaron a Honduras y a El Salvador en la tercera semana del mes de junio, el 18 de junio para ser precisos, cruzaron la frontera y ahí están las tropas acantonadas, ni más ni menos que en el municipio de Esquipulas, Chiquimula. Eso no es ninguna casualidad. El hecho de haber elegido a Esquipulas como el epicentro de la lucha anticomunista por parte de las tropas de Castillo Armas tiene un sentido definitivamente simbólico. ¿Por qué? Porque definitivamente va congruente con el modelo que estaba proponiendo Monseñor Mariano Rosell y Arellano, quien había estado fustigando por más de un año al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Definitivamente están las cartas pastorales que hemos estudiado, están toda una serie de diatribas escritas que circulaban entre la feligresía católica y que se leían incluso en las homilías de todos los domingos de misa del año 1954 hasta que cayó Jacobo Arbenz Guzmán. Esta es una imagen también que es elocuente, que se trata de cuando ya cayó Jacobo Arbenz y va a ingresar al país triunfante Carlos Castillo Armas, lo hace con el símbolo de una réplica del Cristo Negro de Esquipulas. Ese Cristo Negro de Esquipulas había salido en rogativa por todo el país, demostrando que el discurso anticomunista no era solo de palabra, sino también iba acompañado de imágenes. Imaginémonos cómo la feligresía católica pudo haber visto a esa imagen del Cristo Negro, a su ícono religioso, verlo recorrer todo el país en una rogativa que decía Monseñor Mariano Rosell y Arellano que se hacía para liberar a Guatemala del comunismo, que se hacía para que los ateos comunistas, el caso de Jacobo Arbenz Guzmán, fueran echados del país. Y en los días en que esa famosa llamada por ellos mismos liberación triunfa con el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, la imagen, esta réplica del Cristo Negro, estuvo circulando por la ciudad de Guatemala. Esa réplica del Cristo Negro fue a parar más adelante a la sede del Partido Movimiento de Liberación Nacional, ahí cerquita del centro, en la Quinta Calle, para ser más exactos, a 2 cuadras del Palacio Nacional. Ahí estuvo la sede del Movimiento de Liberación Nacional y ahí se encontraba esa réplica como mudo testigo de los acontecimientos donde el discurso anticomunista cuajó y logró su propósito de derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán. Otro sector que claramente fue de un discurso anticomunista radical fue la prensa de oposición. Y por eso es que es bien importante que nosotros los historiadores utilicemos fuentes como el caso de los periódicos para contrarrestar ese discurso que se menciona hasta la fecha
Cuando mucha gente dice, no, es que a Arbenz lo votaron porque era comunista. Hay un imaginario todavía en la gente. Pensemos que el comunismo real, el socialismo real, por ejemplo, no ha permitido la prensa libre. No hay prensa de oposición en ningún país comunista. Por lo tanto, aquí se puede debatir claramente y se puede contrarrestar este argumento, porque durante los gobiernos revolucionarios, Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán, se respetó la libertad de prensa, la libertad de opinión quedó garantizada y es más, se abusó de esa libertad. Cuando uno lee los diarios de circulación de 1954, que eran justamente la hora, el imparcial, y ya había surgido la prensa libre, todos tenían un discurso marcadamente anticomunista y directamente opositor contra el gobierno de Arbenz. Todos los días uno puede abrir las páginas de ese periódico y se va a encontrar con un discurso rabiosamente anticomunista. Este, por ejemplo, es un discurso que aparece en el diario La Hora, ya cuando cayó Jacobo Arbenz Guzmán, esto es en el mes de julio, cuando ellos comentan así, de lo más normal, que se decretó el Comité de Defensa contra el Comunismo en el país y lo ven como una gran hazaña. Y todo lo que uno encuentra en los periódicos es algo así como lo que dice este titular. Dice, por ejemplo, en casa del trabajador municipal se quitaron las banderas soviéticas. Imaginémonos entonces que La Hora estaba tirando y lanzando a los cuatro vientos un discurso como quien dice, qué bueno que el presidente Arbenz abandonó el gobierno porque así se luchó y se logró destronar al comunismo. Por ejemplo, el 2 de julio, apenas una semana después de que había sido derrocado Jacobo Arbenz Guzmán, encontramos en el diario La Hora informaciones como estas. Mujeres, niños, ancianos en números de 200,000 se lanzó a la calle para cantar gloria. Cohetes, marimbas, la bandera nacional flamea en todas partes. Todo es alegría. El comercio declaró feriado. Imagínense, esas páginas de La Hora están repletas de ese discurso de felicidad porque había caído el comunismo de Arbenz. Por supuesto que además de la iglesia, de la prensa, el sector gremial empresarial organizado de aquellos tiempos, lo que podríamos decir el antecedente de lo que ahora le llamamos CACIF, tenía un discurso marcadamente anticomunista. Tal es el caso de la Asociación General de Agricultores, es decir, la AGA. También días después, ellos se sentían que vivían momentos históricos, que vivía la nacionalidad guatemalteca. Ellos no dicen ellos dicen que todo el país vive momentos históricos porque esa lucha contra el comunismo ha dado resultados y ha sido una lucha contra ese sistema que finalmente ellos se sienten complacidos de haberlo logrado. Por lo tanto, desde 1954, ese es el tema central, ¿verdad?, de esta conferencia, el poder ha tenido un marcado componente anticomunista hasta la fecha. Por supuesto que ese discurso anticomunista alcanzó su máxima virulencia, su máximo poderío durante la guerra civil que algunas personas llaman conflicto armado interno. Así las cosas, este discurso anticomunista es un discurso de muerte. No es solo decir, es que el comunismo no es bueno, es que, como se decía en los años 50, los comunistas se comen a los niños. Los comunistas se van a llevar a los niños a la Unión Soviética. Ese era el gran temor de la gente en los años 50, porque esa era la propaganda que se escuchaba. Sin embargo, el anticomunismo es un discurso de muerte. No es solo un discurso que se quede en papeles, que se quede en las radios, en los medios de comunicación. No. Por ejemplo, vamos a observar ahora una serie de hechos históricos que rememoran cómo ese discurso de muerte del anticomunismo
estuvo presente en Guatemala décadas después de la caída de Jacobo Arbenz Guzmán. Hay todo un grupo de mártires de la Iglesia Católica particularmente. Por ejemplo, uno de los primeros en caer fue el padre Hermógenes, cuyo delito fue preocuparse por los pobres, preocuparse por el acceso al agua, preocuparse por los recursos naturales de aquella época para los más necesitados, y fue asesinado en 1978. Ese discurso anticomunista, como decimos, es un discurso de muerte, que no le perdonó la vida, por ejemplo, al gran líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, que apenas tenía 22 años cuando fue asesinado, y ahora acabamos de celebrar, o conmemorar más bien, porque no puede ser una celebración, es una conmemoración de su caída el 20 de octubre de 1978. Después de haber dado un discurso en el que clamaba por el respeto a los derechos, por la equidad social, por la justicia social, en esa Plaza Mayor, como sabemos, encaminó sus pasos ahí por la Sexta Avenida y fue vilmente asesinado, y hasta recibió el tiro de gracia un joven universitario que simplemente soñó con una Guatemala diferente. Digamos que un discurso anticomunista que llega al extremo de cegar la vida de un joven que hoy por hoy tendría apenas 65 años y que definitivamente hubiera sido un serio candidato para ser un presidente de los años siguientes, fue cortado de raíz sus aspiraciones y sus sueños simplemente por pensar en una Guatemala diferente. ¿A qué estamos llegando con esto? Que ese discurso anticomunista, por supuesto, es complaciente con el poder y que no ha tenido ningún resquemor en cegar la vida útil de jóvenes desarmados, de jóvenes que no practicaban la violencia. Tal es el caso de Oliverio Castañeda de León, el gran mártir estudiantil universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por supuesto que no fue el único. Tenemos, como decimos, en todos los años de la represión, de los años 70, años 80, años complicados de este conflicto armado interno, que se virulentó, se hizo violento más que nunca el discurso anticomunista. Por ejemplo, había un líder político muy importante que había incluso llegado a tener participación como ministro y también como diputado, el caso de Alberto Fuentes Mohr, fundador del Partido Socialista Democrático de Guatemala, un partido de centro. Imaginémonos a qué niveles ha llegado ese discurso anticomunista, particularmente de ciertos sectores de la élite guatemalteca, que ni siquiera estaban de acuerdo con un partido de centro. Y eso es bien importante que lo aclaremos hoy. Yo sé que muchos conocemos este detalle, pero a veces el gran público no comprende este tipo de situaciones, porque el gran discurso dominante es que aquí en Guatemala solo se puede ser comunista o anticomunista. Y cuando existen modelos de desarrollo del centro, como es el caso del Partido Socialista Democrático de Alberto Fuentes Mohr, inmediatamente se le confundió con comunismo. El centro del país básicamente no podía existir. Las élites no permitieron que surgieran partidos de centro. ¿Por qué? Porque el partido de centro, que comulga entre la libertad de empresa y también las conquistas sociales, simplemente se le ve su lado social y al mismo tiempo se le señala de comunista. Y en Guatemala, ser comunista, como sabemos, ha sido sinónimo del pecado más grande. Es un pecado que se paga con la muerte. Y así le pasó a Alberto Fuentes Mohr, que definitivamente no comulgaba con el comunismo. Él tenía una visión de centro y sin embargo fue asesinado vilmente. Al poco tiempo, otro líder de un partido de centro
como lo era el Frente Unido de la Revolución, el FUR, fue asesinado. Manuel Colom Argueta, quienes muchos opinan ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Guatemala, fue asesinado también por ese discurso de muerte del anticomunismo guatemalteco. A Manuel Colom Argueta se le señaló de comunismo, de ser un comunista, cuando Manuel Colom Argueta su visión también era de centro. ¿Qué podemos decir con esto? Que si ni siquiera un partido de centro pudo progresar, pudo prosperar en los años del conflicto armado interno, de los años más duros de la guerra, es porque ese discurso anticomunista estaba decidido a acabar con cualquier movimiento social que quisiera ir por la defensa de los derechos humanos. El asesinato de Manuel Colom Argueta, por supuesto, se inscribe en esa larga lista del odio anticomunista promovido por diversas élites económicas, políticas, sociales y militares del país. Estoy haciendo un recorrido un poco rápido para no entretenerme en diversos momentos de la historia que muchos ya conocemos, sino tocar algunos ejemplos para ver cómo ese discurso anticomunista simplemente ha estado presente. Se llega el 11 de septiembre de 1990 y una joven antropóloga, Mirna Mack, es abatida, definitivamente apuñalada, ahí en la zona 1. ¿Cuál fue su pecado? Estar estudiando antropológicamente cuál era la situación de los refugiados guatemaltecos en México. Una antropóloga que simplemente estaba haciendo un trabajo de investigación científica, pero quienes promovían el discurso de odio del anticomunismo simplemente la incluyeron en una lista negra y la mandaron a eliminar. Como sabemos, el artífice material fue llevado a la cárcel, pero esta es la fecha en que no se conoce quiénes fueron los autores intelectuales que mandaron a cegar la vida de esta joven antropóloga. Imaginémonos entonces cómo el anticomunismo ha llegado al extremo de obviar que una persona pueda desempeñar su trabajo, como en este caso una profesión tan digna como lo es la antropología. La antropología se dedica al estudio del ser humano, por algo se llama así. Y obviamente lo que tiene que hacer un antropólogo es estudiar las problemáticas que viven las comunidades. De tal manera que el trabajo que estaba haciendo ella era un trabajo científico. ¿Y qué pasó? Simplemente se le acusó de ser comunista y por lo tanto, como hemos dicho, el ser comunista va a ser pagado con la muerte. Obviamente no hay un análisis previo, eso es una constante del anticomunismo, ¿verdad? No hay un análisis, no se le cita a la persona y se le pregunta, mire, ¿y usted por qué tiene ese discurso anticomunista? Ni se le procesa penalmente para llevarlo a la cárcel por tener ese discurso, sino simplemente se le elimina de manera tal que ahí se acaba la vida útil de una persona como lo fue Mirna Mack. Pasados los años, ya el último año del conflicto armado interno, previo a la firma de los acuerdos de paz, el acuerdo de paz firme y duradera, se produce el asesinato de Monseñor Gerardi el 26 de abril de 1996. El mártir de la paz se le ha llamado a Monseñor Gerardi. Es un crimen que también hay que estudiarlo e inscribirlo en el discurso del anticomunismo. Definitivamente no podemos dejar de mencionar el hecho que todos conocemos, que apenas 2 días antes de que Monseñor presentó en público el REMI, que es la forma en que la Iglesia Católica presentó su versión de la verdad, de la Comisión de la Verdad, a los 2 días de que él hizo público el REMI, fue vilmente asesinado. No cabe duda que este asesinato es parte de ese discurso anticomunista que, como hemos estado diciendo, es un discurso de muerte. Para esa recuperación de la memoria histórica que luchó Monseñor Gerardi,
La sociedad guatemalteca necesitaba ese tipo de verdades, porque veníamos arrastrando una guerra de 36 años y la sociedad guatemalteca necesitaba saber por qué se había producido, quiénes habían sido los causantes de tanto dolor, de tanta tragedia. Y cuando Monseñor Gerardi presenta el REMI, ¿con qué se le paga? En lugar de agradecer ese trabajo exhaustivo que él hizo desde su oficina y en toda la Grey Católica, el pago fue la muerte. Es otro ejemplo de cómo ese discurso anticomunista va directo, y en este caso a eliminar a personas cuyo pecado fue buscar la paz, buscar la reconciliación. Ahora, yendo un poquito más al presente, para ir amarrando la conferencia de hoy, queremos manifestar que ese discurso anticomunista ha estado presente en la política nacional actual y de pronto de forma un poco más sutil, pero ha estado presente. Y nosotros creemos que las últimas elecciones que ha habido en Guatemala, al menos para el cargo de presidente y vicepresidente, han estado permeados por el discurso anticomunista. En un primer momento, de las últimas elecciones, aquí tenemos a los candidatos que llegaron a la contienda electoral, Jimmy Morales y Sandra Torres. Como sabemos, antes de adelantarme al discurso anticomunista versado en la soberanía, quiero recordar por qué estoy planteando esto del discurso anticomunista contemporáneo, permeado incluso en las elecciones. Fue muy fácil para los sectores conservadores de este país colocar a Sandra Torres como el enemigo a vencer, como el enemigo comunista a vencer. Sandra Torres fue señalada de ser comunista y ese discurso permeó en la sociedad guatemalteca. Jimmy Morales fue convertido entonces en la antítesis del comunismo, por lo tanto el líder del anticomunismo guatemalteco, y a Sandra Torres se le puso por el lado de los malos. Y obviamente, a la luz de los hechos, se ha demostrado que la señora Sandra Torres nunca ha tenido ninguna ideología comunista, ni mucho menos, pero para fines de las élites que organizaron esas elecciones, fue muy sencillo señalar a Sandra Torres y decirle a la comunidad, no voten por ella porque si no, Guatemala se va a convertir en una Venezuela, en una Cuba. Y el resultado fue muy sensible. Sandra Torres no obtuvo ni siquiera cerca la posibilidad de llegar a la presidencia. Y obviamente ese discurso ha sido muy utilizado, el discurso anticomunista, y se ha convertido en un discurso de un caballito de batalla. Por ejemplo, en la lucha por la supuesta soberanía. Por eso nosotros a esta diapositiva le hemos titulado el discurso anticomunista de la soberanía, la vieja confiable. Cuando, por ejemplo, la CICIG estaba en su época de auge, dando resultados palpables en la lucha contra la corrupción, el presidente de ese momento, Jimmy Morales, tomó un rol anticomunista muy importante. Con un discurso de aparente lucha por la soberanía, llegó a atacar a la CICIG y, como ya sabemos, logró el propósito de sacar a su representante número uno, a su fiscal, a su representante número uno, que sería definitivamente el señor Iván Velázquez. Obviamente, en ese discurso anticomunista hay que ver cómo se trabajó la mentalidad del guatemalteco común y corriente. El mensaje fue, la CICIG se va porque es comunista. Iván Velázquez trae órdenes del comunismo internacional. Y la fiscal general de ese momento, Telma Aldana, también es un ápice del comunismo internacional. Ya aquí ya no se podía hablar de la Unión Soviética, si no hubieran dicho lo mismo, hubieran dicho que ellos dos eran satélites de la Unión Soviética. Y ese discurso fue permeando y las élites se complacieron y apoyaron el discurso
y a la fecha no han podido demostrar el famoso comunismo de Iván Velázquez, ni mucho menos de Tel Maldana. En la segunda vuelta electoral de las últimas elecciones ocurrió el mismo fenómeno. A Sandra Torres se le vio otra vez como la comunista y el discurso fue: no voten por Sandra, porque si Sandra gana vamos a hacer una Venezuela y en Guatemala no va a alcanzar el papel higiénico, no va a haber papel higiénico para todos. Ese discurso lo sabemos y fue muy fuerte, por lo tanto definitivamente estuvo nuevamente permeado el discurso anticomunista en esta realidad. Así se tildó a Sandra Torres como toda una comunista, se le decía que era una seguidora de Maduro, que tenía grandes contactos con Cuba y que lo que iba a pasar es que nada más ganaba ella y Guatemala se iba a volver comunista. Hoy por hoy, esta figura no tiene nada de comunista, no tiene nada ni siquiera de socialista. Y sin embargo, la mayoría de la gente todavía cree que Sandra Torres representa al comunismo internacional. Imaginémonos cómo ha logrado permear ese imaginario. Definitivamente el anticomunismo como imaginario de nación en Guatemala es muy, muy fuerte y ha tenido éxito. Para ir cerrando, en esta misma época de la palestra electoral reciente, imaginémonos que se ha llegado al extremo de decir que un partido como es el Movimiento Semilla tiene una gran inspiración comunista. Y entonces resulta que el binomio presidencial estaba formado por comunistas. Y la misma señora Tel Maldana, quien ya no pudo participar por los hechos que todos conocemos, también fue señalada de ser comunista. Es decir, ese discurso anticomunista ha estado presente y ha estado permeando en las elecciones recientemente. Uno de los ejemplos de por qué estamos mencionando que ese discurso anticomunista es tan fuerte es para regresar al modelo en el cual en este país las élites no aceptan ni siquiera al centro como una opción política. El Movimiento Semilla claramente es un partido de centro y sin embargo las élites lo consideran como un partido de izquierda extrema. Imaginémonos lo que estamos hablando. Cuando yo les mencioné al presidente Juan José Arévalo, sus partidos de apoyo eran partidos de centro. Cuando les mencioné al FUR y al Partido Socialista Democrático de Fuentes Mor, también eran partidos de centro. Y hoy tenemos ante nosotros al partido Movimiento Semilla, que es claramente un partido de centro. Y sin embargo, las élites lo consideran un partido comunista. Imaginémonos qué clase de visión anticomunista siguen teniendo las élites económicas, sociales y políticas de este país, cuando un movimiento reformista, como lo es el Movimiento Semilla, se le señala de ser anticomunista. ¿Y qué pasa? Y ya para cerrar la conferencia, que tenemos resultados hoy por hoy. Por ejemplo, la conformación de las juntas directivas en el Congreso no permiten captar a partidos que podrían tener una agenda progresista, como es el caso del Movimiento Semilla, y que sería interesante en un ejercicio democrático y plural que alguno de estos diputados pudiera estar en una junta directiva. ¿Pero por qué no pasa eso? Porque son vistos como los rojos, como los diablos, como los comunistas, como los parias. De tal manera que prefieren tener a gente incapaz e incompetente en juntas directivas que no comulguen con esta visión de país. Por lo tanto, lo que queremos plantear hoy es que ese discurso anticomunista que adquirió gran fuerza en 1954, lejos de desaparecer con la Guerra Fría, lejos de atenuarse con el final del conflicto armado interno, sigue vigente. Lo único es que tiene otras formas más sutiles de expresarse,
pero sigue vigente. ¿Y cuál es el problema de ese discurso anticomunista? Que no permite el desarrollo del país. En la medida en que las élites de este país no comprendan que una persona que lucha por los derechos humanos, por la equidad social y por la justicia social, no debe ser por ello señalada de comunista, no podemos salir adelante. El subdesarrollo está garantizado en un país en el que no se respeta la libertad de opinión y las posibilidades de plantear una equidad de país, un proyecto de nación en donde todos y todas quepamos, y eso es definitivamente un lastre para el país si no cambiamos, y sobre todo si estas élites no cambian de discurso. Está garantizado que Guatemala, lejos de ser un país, va a seguir siendo simplemente una finca. Por lo tanto, ese discurso anticomunista es necesario de erradicarlo. Es necesario transformar ese discurso, es necesario que haya partidos de centro, es necesario que esos partidos de centro tengan fortaleza, tengan credibilidad y demuestren que se puede hacer una política diferente y que en Guatemala ya basta de juzgar a las personas en blanco y negro y que sí existen los grises y hay posibilidades de desarrollo para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por su excelente ponencia y traernos a la actualidad, cómo ese discurso anticomunista ha sido tan camaleónico y ha estado tan vigente en los discursos y en las acciones que vemos en nuestra cotidianidad. Entonces pasamos ahora a la sección de preguntas, y aquí tenemos una que plantea Ligia Bustamante, que pregunta: ¿será posible que la influencia que tuvo Ubico aún perdure en algunos guatemaltecos sobre la fobia al comunismo y todo lo que significa mejoras para el pueblo? Muchas gracias por esa importantísima pregunta. Cuando yo publiqué en el Profe de Historia un análisis sobre el gobierno de Ubico y explicaba cómo la forma de la dictadura de disfrazar la corrupción era tal que la mayoría de gente ignoraba que el gobierno de Jorge Ubico era totalmente corrupto, y ponía como ejemplo cuando él recibe de la asamblea 200,000 quetzales de premio por servicios prestados a la nación. Algunas personas no le prestaron atención a este dato y dijeron, pero igual sigue siendo el mejor presidente de Guatemala. Es decir, que el discurso de Jorge Ubico y el imaginario que hay alrededor de él es muy fuerte. Las élites y los sectores de capas medias han estado muy de la mano de ese discurso anticomunista y muy de la mano de ese discurso donde este señor Jorge Ubico Castañeda aparece como un gran adalid, como un gran personaje, y hay gente que incluso se molesta de que se le critique a este gran dictador. Yo creo que ese es uno de los lastres más grandes que hay en Guatemala, que a la fecha mucha gente sigue idolatrando a Jorge Ubico, que fue definitivamente, según nosotros y nuestros estudios como historiadores, simplemente eso, un gran dictador, un gran represor de la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, Salvador. Julio Menchú pregunta, desde su experiencia como profesor, ¿qué poder hacer para cambiar la mentalidad de ver comunistas por todos lados? Excelente pregunta. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos todos los historiadores acá en Guatemala, los historiadores que pensamos en una Guatemala distinta, que sí es posible, y también los profesores de historia. El querido colega nos pone en la mesa un tema que es crucial, porque esa mentalidad de estar viendo comunistas hasta en la sopa es increíble, y yo se los digo porque yo tuve esa experiencia con mucha gente. Cuando dialogué con ellos en las elecciones antepasadas y tocábamos el tema de estas candidaturas, siempre la respuesta era, no, es que Sandra Torres definitivamente no, porque es comunista. Yo por ella no voto, yo prefiero votar por un comediante
pero jamás le voy a dar el voto a un comunista. Entonces estamos hablando de que a través de ese discurso comunista se llega a extremos de pensar cosas que son totalmente absurdas. ¿Y qué se puede hacer? Simplemente nuestro trabajo de historiadores, nuestro trabajo científico, nuestro trabajo de docentes serios, de exponer los temas y explicarle a la gente las categorías. ¿Qué es el comunismo? ¿Cómo se manifiesta el comunismo? Y sobre todo algo bien importante, Julito, hay que insistirle a la gente que la Guerra Fría ya se terminó. Es que por Dios, la Guerra Fría terminó en 1991 y hay gente que piensa que todavía la Unión Soviética es comunista. Hay gente que todavía habla que los rusos, y ustedes lo pueden ver en las redes sociales cuando estábamos al principio de la pandemia y la gente salió a las calles, algunos sectores de la sociedad salieron a las calles a pedir que se abriera la economía y cuando le preguntaban a la gente decía, sí, es que no queremos que entre el virus comunista chino. Pero por favor, imaginémonos que la gente todavía está hablando de ese tipo de cosas, es decir, nuestra tarea como profesores es exponer científicamente las categorías. El comunismo real existió, todavía hay 4 países que son de tendencia socialista en el mundo, pero más allá de eso no, es decir, no hay una realidad comunista o socialista como la que había en 1947, porque ya cayó la cortina de hierro, porque ya cayó el muro de Berlín y hay que insistirle a la gente porque hay mucha ignorancia y sobre todo en las redes sociales. Ahora esos famosos líderes que se hacen llamar influencers, mucha gente los sigue por la misma ignorancia. La lucha nuestra es con la ciencia. Gabriela Rumínez pregunta, ¿algún libro que pueda recomendar acerca del discurso anticomunista en Guatemala? Pues no hay uno solo, no existe un manual, digamos, del anticomunismo, ¿verdad? Habría que revisar varias obras, digamos, que habría que estudiar los textos de acuerdo a su época, y ahí en esos textos uno puede encontrar, ya sabemos, ¿no? Que para encontrar el análisis del discurso anticomunista está la obra de Piero Gleijeses, quien hace un estudio exhaustivo de las fuentes anticomunistas en la caída de Jacobo Arbenz Guzmán, por ejemplo, sería un caso. Luego están los artículos publicados en el Instituto de Investigaciones, por ejemplo, por el colega Mauricio Chabulón, quien tiene 4 artículos dedicados a ese discurso anticomunista y que están disponibles en la red. Nada más hay que entrar a la página del Instituto de Investigaciones, es una revista indexada y ahí se encuentra. Pero un libro, como digo, un manual como tal no existe. Por ejemplo, a mí me llama un poco la atención el papel que juega Ricardo Méndez Ruiz y la Fundación contra el Terrorismo. Entonces, dentro de la cuestión de cómo han manejado la situación tan camaleónica que ahora el comunismo también ha disfrazado de terrorismo y las cosas tan... no tan profundas con las que se acusan a los líderes sociales de comunistas. ¿Nos podría comentar algo acerca de esto? Excelente. Yo creo que nosotros los historiadores, cuando hemos investigado las fuentes referidas al discurso anticomunista de la época de Jacobo Arbenz y lo contrastamos con el discurso anticomunista contemporáneo, nos damos cuenta que hay una gran diferencia, porque los anticomunistas de los años 50, incluso quienes siguieron un poco después, incluso durante la época del conflicto armado, eran anticomunistas ilustrados, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de gente preparada, gente estudiosa, periodistas, intelectuales de tendencia de derecha, anticomunista claramente, pero muy ilustrados, muy pensantes, tal el caso de Clemente Marroquín Rojas. Pero ¿qué pasa? Años después, lo que tenemos ahora es que estos sectores anticomunistas no son ilustrados, no tienen un bagaje teórico y de hecho hay influencers, youtubers que se hacen famosos sin tener ni siquiera un respaldo académico y la gente lo sigue solo porque tienen ese discurso que va a tono con el poder y la gente está dispuesta, incluso de las élites de Guatemala, a apoyar a este tipo de discursos
que no tienen fundamentos teórico-metodológicos. Como digo, digamos, yo diría que para la derecha guatemalteca es una vergüenza que sus interlocutores no tengan ese discurso fino, mesurado, analítico, sino es un discurso rabioso, es un discurso hepático que mira comunistas hasta en la sopa, ¿verdad? Estuardo Ovalle lo felicita por la ponencia y también pregunta que así de la misma manera como la oligarquía guatemalteca idolatra a Jorge Ubico, también de parte de la izquierda o los comunistas sucede lo mismo con el Che Guevara. Sí, yo creo que también es como muy esto de formar íconos, es un poquito arriesgado, ¿verdad? Por ejemplo, esto del Che Guevara ha llegado al extremo de convertirse en un movimiento cultural que ya perdió su peso. El Che Guevara fue un individuo diferente en todo sentido de la palabra. Recordémonos que a él le tocó tomar decisiones importantes en su vida y una de ellas es que no quiso conformarse con el poder establecido en Cuba. Él tenía ya cargos políticos importantes después de haber triunfado en la revolución con Fidel Castro y Raúl Castro y no quiso quedarse ahí, sino se fue, como dijo él en sus cartas y en sus testimonios y en sus despedidas al mismo Fidel Castro, que él se iba porque seguía luchando por una revolución. Estamos hablando entonces del revolucionario permanente, pero hay gente que simplemente lo sigue porque estuvo de moda y hay mucha gente que hasta se pone una playera del Che Guevara y no comprende la dimensión justa de lo que significó la lucha de este personaje en un contexto de Guerra Fría, en un contexto bien diferente, y muchas veces la gente solo lo hace por moda, porque estuvo de moda el Che Guevara y porque qué cool es andar con una playera del Che, y se convirtió esto en una cuestión más así como de autocomplacencia. Por lo tanto, se puede caer también en un fanatismo si la gente ni siquiera sabe cuáles fueron las luchas, cuáles fueron los tropiezos, en qué estaba, por qué él estaba luchando cuando se fue a Bolivia y murió ahí en ese país. ¿Por qué si la gente no investiga se vuelve fanática? Es lo mismo. La gente que es fanática de Jorge Ubico sin conocer el contexto. Así que me parece muy ilustrativa la consulta del colega Tato. Bueno, muchas gracias Salvador por su excelente ponencia y por traer a discusión estos temas tan importantes que nos ayudan a comprender nuestra Guatemala actual, en parte nuestra Guatemala actual. Le agradecemos bastante su presentación tan didáctica y comprensible para todos. Hay varios comentarios de felicitaciones de sus estudiantes y buenos comentarios, por cierto. Entonces, muchas gracias por ello, Salvador. Si se quiere referir a nuestro auditorio para despedirse con una conclusión. Muchas gracias. Yo agradezco al colectivo Historia GT, de quien me siento orgulloso de ser parte de esta invitación en esta época tan importante del año. Octubre es un año para las reivindicaciones sociales y las luchas del pueblo de Guatemala, que hay que recordarlas definitivamente. Agradezco al público que nos ha estado siguiendo en las redes sociales y gracias por estar acá como todos los jueves a las 8 de la noche. Como decíamos al principio, esta fue nuestra edición 35 de conferencias que se iniciaron ya hace 7 meses en el mes de marzo. Por lo tanto, les agradezco que hayan estado con nosotros y que nos apoyen a difundir esta historia científica que necesitamos trasladarlo masivamente para que el pueblo de Guatemala vaya madurando políticamente, vaya adquiriendo conciencia de que este país necesita cambios y que esos cambios solo se pueden lograr cuando cambiemos esa mentalidad retrógrada que vino heredada desde el siglo XIX y más atrás por una mentalidad de cambio. Guatemala necesita el cambio, pero para hacer el cambio todos tenemos que cambiar nuestras pautas de conducta, nuestras formas de pensamiento y tratar de pensar que una Guatemala distinta sí es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, y felicidades. Excelente ponencia.
Invitamos a nuestro auditorium para que nos acompañen la próxima semana, que estará nuevamente con nosotros el cronista de la ciudad, el licenciado Miguel Álvarez, con el tema de la feria de noviembre. Los invitamos y siempre agradeciendo su participación. Buenas noches.